Queridos amigos, muy buenas tardes. 6:00, iniciamos la grabación y le voy a pasar el micrófono a don Carlitos. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos concedes nuevamente de estar reunidos para seguir en el estudio de la quinta revelación. Te pedimos que ilumines nuestras mentes a medida que vamos leyendo y aprendiendo del conocimiento que hay allí, y que ese conocimiento, no solamente el del numeral de hoy, sino el de todo el libro en realidad, sea parte de nuestra vida, nos ayude a vivir mejor, a actuar mejor, a cambiar nuestra manera de ver las cosas y sobre todo nuestras relaciones con nuestra familia, nuestros vecinos, que esas palabras se vuelvan acción a través de la ayuda que recibimos tuya con el ajustador de pensamiento, el Espíritu de la verdad. Así que entonces esta reunión la ponemos en tus manos, Padre. También queremos hoy poner en tu presencia a nuestro hermano Marcelino para que se haga tu voluntad en su vida. Todo esto lo ponemos en tu presencia a través de nuestro Padre Creador, Micael. Amén. Amén. Listo. Entonces, inicia doña Flor. Hoy nos toca un documento muy lindo, está muy interesante. El documento 60, que es Urantia durante la era primitiva de la vida terrestre. Bien. La era de la vida marina exclusiva ha llegado a su fin. Todos los siguientes factores conspiraron enormemente a cambiar el clima global en todas las regiones bien apartadas de la zona ecuatorial. La elevación terrestre, la corteza y océanos en enfriamiento, la restricción y consiguiente profundización del mar acoplados con el gran aumento de tierra en las latitudes ecuatoriales. Aquí Carlitos nos puso esta imagen que es de lo que trata de estos tres momentos en la historia evolucionaria de nuestro mundito, que es Triásico, Jurásico y Cretácico, que están dentro de la era Mesozoica. Bien, las épocas finales de la era anterior constituyeron efectivamente la edad de las ranas, pero estos predecesores de los vertebrados de tierra ya no predominaban, habiendo sobrevivido en cantidades muy reducidas. Muy pocos tipos sobrevivieron a las rigurosas pruebas del periodo precedente de tribulación biológica. Aún las esporofitas estuvieron a punto de extinguirse. Aquí Carlitos nos puso otra imagen diferente de las esporofitas. La vez pasada habíamos puesto helechos con esporofitas al final y por abajo. Y aquí vemos otro tipo de plantas de esporofitas. Vamos a continuar con el número 1 para seguir. 1. La edad primitiva de los reptiles. La mayor parte de los depósitos de erosión de este periodo fueron de conglomerados, esquisto y arenisca. El yeso y las capas rojas a través de todas estas sedimentaciones de América como sobre Europa indican que el clima de estos continentes fue árido. Estos territorios áridos estuvieron sujetos a una gran erosión ocasionada por violentos y periódicos aguaceros en las tierras altas circundantes. Se encuentran pocos fósiles en estas capas, pero sí se pueden observar numerosas huellas incrustadas en la arenisca, dejadas por los reptiles terrestres. En muchas regiones, el depósito de arenisca roja de 300 metros de espesor que corresponde a este periodo no tiene fósiles. La vida de los animales terrestres no fue continua, sino en ciertas partes de África. Y aquí vemos una imagen de lo que pudiera ser arenisca roja, y esto es muy lindo. En una parte de Norteamérica se ve alrededor del Cañón del Colorado. Esa zona tiene este tipo de estructura. Estos depósitos varían de 1,000 a 3,000 metros de espesor y llegan hasta 5,400 metros en la costa del Pacífico. En épocas posteriores se introdujo lava violentamente entre medio de muchas de estas capas. Los acantilados del río Hudson se formaron mediante la extrusión de lava basáltica entre estos estratos triásicos. La acción volcánica fue extensa en diferentes partes del mundo. Se pueden encontrar depósitos de este periodo en Europa, máxime en Alemania y Rusia. En Inglaterra
la nueva arenisca roja, corresponde a esta época. La caliza se asentó en los Alpes meridionales a consecuencia de una invasión marina y presentemente se puede observar a manera de muros peculiares, picos y pilares de caliza dolomítica, propios de estas regiones. Esta capa se encuentra en toda África y Australia. El mármol de Carrara proviene de tales calizas modificadas. Nada de este periodo se encontrará en las regiones australes de Sudamérica, pues aquella parte del continente permaneció sumergida y por consiguiente no presenta más que un depósito acuático o marino contiguo a las épocas precedente y subsiguiente. Aquí les puse una imagen, es muy interesante, yo nunca había visto esto y se me hace muy, muy hermoso. Lo que ven ustedes a la derecha es una imagen del mármol de Carrara, que es muy famoso por su uso, pero este ya está tallado, ya está trabajado. Y a la izquierda vemos cómo es un espacio donde está este tipo de caliza dolomítica que se ve precioso. Yo nunca había visto un tipo de espacio entre un cerro que fuera en blanco, con ese blanco tan puro y tan hermoso que tiene con sus vetas en gris. Fue lindo verlo también. Ahora, continuamos. Hace 150 millones de años comenzaron los primeros periodos de vida terrestre de la historia mundial. La vida, por lo general, no prosperó en gran medida, pero sí prosperó mejor que durante la ardua y hostil etapa final de la era de la vida marina. Al principiar esta era, las partes orientales y centrales de Norteamérica, la mitad septentrional de Sudamérica, la mayor parte de Europa y toda Asia, están bien elevadas por encima del agua. Por primera vez Norteamérica se halla geográficamente aislada, pero esto no dura mucho tiempo, ya que el puente terrestre del estrecho de Bering dentro de poco tiempo vuelve a emerger uniendo el continente con Asia. Aquí vemos una imagen de lo que es el estrecho de Bering. Se desarrollaron grandes depresiones paralelas a las costas del Atlántico y del Pacífico en América del Norte. Apareció en Connecticut la Gran Falla Oriental, un lado de la cual llegó con el tiempo a hundirse más de 3 kilómetros. Después, muchas de estas depresiones norteamericanas y muchas cuencas de lagos de agua dulce y salada de las regiones montañosas se llenaron de los depósitos de la erosión. Posteriormente, estas depresiones terrestres rellenas se elevaron considerablemente a causa de los flujos de lava que corrían por debajo de la tierra. Corresponden a esta época los bosques petrificados de muchas regiones. La costa del Pacífico, que solía permanecer por encima del agua durante las sumersiones continentales, descendió, con la excepción de la parte sur de California y de una isla grande que existía en aquel entonces en lo que hoy en día es el Océano Pacífico. Este vetusto mar californiano poseía una gran riqueza de vida marina y se extendía hacia el este hasta comunicarse con la antigua cuenca marina de la región del Oeste Medio. Hace 140 millones de años, repentinamente, después de una breve aparición de los dos antepasados pre-reptiles que se habían desarrollado en África durante la época anterior, los reptiles aparecieron totalmente completos en su forma. Con rapidez se desarrollaron, originando poco tiempo después cocodrilos, reptiles escamosos y finalmente serpientes marinas y reptiles voladores. Rápidamente desaparecieron sus predecesores transitorios. En esta imagen podemos ver en el centro diferentes tipos de cocodrilos. Hay una variedad enorme, por supuesto. Vemos aquí, hacen alusión a los reptiles escamosos. Este y esta serpiente, bueno, tienen escamas. Y les puse aquí esto que es un vigía. Este animalito es precioso. Yo lo veo como un animalito que es claramente prehistórico, pero existe hoy en día y yo lo tengo aquí. Yo he tomado foto de algunos de ellos y es una ternura, una cosita chiquita, bellísima. Yo lo encuentro muy, muy lindo, su actitud, su carita, sus manitas, una belleza de la creación. Hay otros animalitos aquí que igual nos dicen, y las serpientes marinas con unos colores vivos,
Y bueno, los reptiles voladores, que si ustedes los observan, yo creo que también son algo hermoso dentro de la creación. Y mi intención de poner estas imágenes es que veamos además de la belleza de lo que vemos, que además esta es una pequeña muestra, porque en realidad la variedad es muy grande, que veamos los diseños, que veamos la simetría, que veamos la magnificencia de lo que es algo que representa, y esto quiero llamar la atención, no algo que surgió de una explosión en el pasado. Aquí claramente podemos ver una presencia, una gran presencia, un diseñador matemático. Vemos que esto no se hace nada más por azares del destino. O sea, el diseño que hay solamente nos permite pensar que hay un creador y que es un gran creador, además de artista y matemático. Y esto ojalá y nos sirviera para poder poner más atención y cuidado en nuestro hermoso planetita azul. Bien, continuamos. Estos dinosaurios reptiles, que iban evolucionando a un paso acelerado, pronto se volvieron los monarcas de esta edad. Ponían huevos y se distinguían de todos los demás animales por su pequeño cerebro, o cerebro pequeño, que pesaba menos de medio kilo para controlar un cuerpo que con el tiempo llegó a pesar tanto como 40 toneladas. ¿Se imaginan ustedes 40 toneladas? Un animalito. Bueno, los reptiles primitivos, sin embargo, eran de menor tamaño, carnívoros, y caminaban en forma similar a los canguros, apoyándose sobre las patas traseras. Aquí abajo hay una imagen de uno que puede ser. Tenían huesos huecos característicos de las aves y posteriormente desarrollaron a tener solo 3 dedos en las patas traseras. Por tanto, gran parte de sus pisadas fosilizadas han sido confundidas con las de las aves gigantes. Después evolucionaron los dinosaurios herbívoros. Estos caminaban sobre 4 patas y una rama de este grupo desarrolló una coraza protectora. Aquí tiene un ejemplo de un animalito con coraza protectora. Varios millones de años después aparecieron los primeros mamíferos. Eran no placentarios y no tardaron en resultar un fracaso rotundo, pues ninguno sobrevivió. Fue un intento experimental de mejorar los tipos mamíferos, pero, nos dicen los reveladores, no dio resultado en Urantia. La vida marina de este periodo era exigua, pero mejoró rápidamente con la nueva invasión de los mares que nuevamente produjo extensas costas de aguas poco profundas. Puesto que había más aguas de poca profundidad alrededor de Europa y Asia, se encuentran los lechos más ricos en fósiles por estos continentes. Hoy por hoy, si queréis estudiar la vida de esta edad, no dejéis de examinar las regiones Himalaya, Siberiana y Mediterránea, así como la India y las islas de la cuenca del Pacífico Austral. Un rasgo prominente de la vida marina era la presencia de las huestes de los hermosos amonites. Aquí hay una imagen de los amonites, cuyos restos fósiles se encuentran por el mundo entero. Y aquí nuevamente volvemos a ver los diseños verdaderamente hermosos. Hace 130 millones de años los mares habían cambiado muy poco. Siberia y Norteamérica estaban unidas por el puente terrestre del estrecho de Bering. Especies de vida marina abundantes y singulares aparecieron en la costa pacífica de California, donde se desarrollaron más de 1000 especies de amonites a partir de los tipos superiores de cefalópodos. Los cambios de vida en este periodo fueron, en efecto, revolucionarios, a pesar de ser transitorios y graduales. Este periodo se extendió a lo largo de 25 millones de años y se conoce como periodo Triásico. Y dejo de compartir por si hay preguntas y algunas dudas. Que creo que se entiende bastante bien, pero sí me gustaría que pongan atención en la belleza del planeta que tenemos. Y cómo podemos preservar lo que es nuestro hogar. Aquí vivimos, aquí vive esta familia del Padre. Ojalá y pudiéramos crear conciencias para preservarlo mejor. Liliana, adelante. Buenas noches.
Ay, Hola. es que no entiendo bien lo que es periodo triásico, o sea, 3. Así se llama. Así se llama ese periodo de la historia. ¿De dónde se deriva la palabra? Te lo voy a buscar y te lo doy. ¿Sí? Gracias. Pero Y así es eso, como por se llama ese periodo, Triásico. Ahorita te lo busco y gracias. exactamente la raíz latina de esa palabra. Ujú. Por ejemplo, qué pena, por ejemplo, lo de los dinosaurios, ¿cómo así? O sea, se siente uno que es como un experimento, porque de todas maneras es muy descompensado este cuerpo tan grande al cerebrito que dicen que tenía de una o de otra manera para mover, sí, para tener como la sintonía con ese cuerpo, ¿no? Y ese Claro. cerebrito tan pequeño. Claro, mira, en realidad yo no sé y no sabemos en qué radica el ser un planeta decimal. O sea, qué parte de la vida o de la fórmula original de vida fue modificada para adaptarse a este tipo de planeta. Los dinosaurios de manera evolucionaria, todos los animales fueron surgiendo a partir del plasma original y en algunos momentos había cambios que se daban de manera súbita entre una generación a otra, o sea, de unos padres de buenas a primeras surgían otro tipo de espécimen diferente. Se puede pensar de dos cosas. Una, que estaba implicado en la fórmula original, que después de cierta cantidad de generaciones, la siguiente pudiera salir con algo totalmente diferente, o que en ese mismo patrón de evolución eventualmente llegaran a surgir grandes, pequeños, etcétera. Y claro, ahí sí por selección, pues o se van manteniendo o quedan exterminados. Eso sí no sabemos. Los animales, los dinosaurios en este caso surgieron. Yo no sé si hubiera habido la suficiente comida, se hubieran preservado, pero por otro lado nos dicen que tampoco eran tan inteligentes. Por ejemplo, las ardillas y otros animales pueden preservar, juntar la comida para las épocas de hibernación. A lo mejor estos animales extremadamente grandes quizá no podían hacerlo así por muchas razones, quizá no eran tan inteligentes. Por otro lado, con ese cuerpo tan grande, ¿dónde guardaban la comida? Sin que otros animales se la comieran. Y por otro lado, los cambios climáticos también pudieron haber creado una dificultad para ellos para conseguir alimento. Los más grandes eran, unos de ellos, los del cuello alargado, eran herbívoros. Entonces, tú sabes que las plantitas en un clima o muy frío se congelan o en un clima muy caliente, pues se mueren. Entonces, Sí. quizá varios factores se involucraron para que eventualmente se exterminaran, ¿no? Con las aves más grandes, bueno, ya lo vamos a ver después, yo tengo otra teoría al respecto, pero en realidad creo que eso fue lo que pasó. Además del famoso meteorito, muy famoso, que el meteorito cayó en una sola zona. O sea que no fue el único caso o la única razón por la cual los animales, los dinosaurios, quedaron exterminados. Más bien creo que fue la primera causa la que nos narran en el libro de Urantia. Gracias, Florecita. Gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más desea compartir algo? Claudio, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, o sea, a lo que quería hacer un comentario, no, por supuesto uno no tiene idea, ya lo hablábamos en la clase pasada, ¿no? El repentinamente, ¿no? Pero repentinamente dentro de 10 o 100 millones de años pueden llegar a ser 10.000 años, ¿no? O sea, pero, y otra cosa que me llamó la atención era sobre los mamíferos, eh, que se ve que al principio eran ovíparos y este, no tuvieron suerte en poder así eh, desarrollarse. O sea, de todas maneras, o sea, hay uno que sí, el ornitorrinco, si no me equivoco, es ovíparo eh, y es mamífero, que parece un castor con pico de pato, ¿no? Está solamente en Australia, si no me equivoco. Pero por lo visto, o sea, todos los demás, o sea, pasaron a ser placentarios. Eso nomás, gracias. No, gracias a ti, Claudio. Claro que sí. Bueno, si gustan, continuamos. Le paso la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. Pues entonces vamos a continuar
con el numeral número 2. El fin de la edad de los reptiles. Hace 120 millones de años comenzó una nueva fase de la edad de los reptiles. El gran acontecimiento de este periodo fue la evolución y ocaso de los dinosaurios. La vida animal terrestre alcanzó su máximo desarrollo en cuanto al tamaño, y al finalizar esta edad había prácticamente perecido, esfumándose el dinosaurio de la faz de la Tierra. Los dinosaurios evolucionaron en todos los tamaños, desde una especie de poco más de medio metro de largo hasta los enormes dinosaurios no carnívoros de casi 23 metros de largo, a los cuales hasta la fecha ninguna criatura viviente les ha igualado en tamaño. El más grande de los dinosaurios se originó en el oeste de América del Norte. Estos monstruosos reptiles están enterrados en todas las regiones de las montañas rocosas, a lo largo del entero litoral atlántico de Norteamérica. En Europa occidental, Sudáfrica y la India, pero no en Australia. Estas macizas criaturas se hicieron menos activas y fuertes a medida que crecían en tamaño, pero requerían una cantidad tan desmesurada de alimentos y la tierra estaba tan atestada de ellos que literalmente se murieron de hambre y se extinguieron, pues carecían de la inteligencia para sobrellevar la situación. En este momento, la mayor parte del este de Norteamérica, que durante mucho tiempo había estado elevada, había bajado de nivel y había sido arrastrada hacia el océano Atlántico, de tal modo que la costa se extendía varios cientos de kilómetros más allá de donde llega hoy. La parte oeste del continente aún estaba elevada. No obstante, estas regiones, inclusive después, fueron invadidas por el Mar del Norte y el Pacífico, que se extendieron hacia el este hasta la región de Black Hills, en Dakota del Sur. Esta era una edad de agua dulce, que se caracterizaba por muchos lagos interiores, tal como lo acusan los abundantes fósiles de agua dulce de los llamados lechos de Morrison, que están en lo que hoy son los estados de Colorado, Montana y Wyoming. Ahí en este mapita, en este recuadro que he puesto, pues más o menos está ubicada esa área que se conoce como los lechos de Morrison, en esos estados de Montana, Colorado y Wyoming. El espesor de estos depósitos combinados de agua dulce y salada varía de 600 a 1500 metros, muy poca caliza. Sin embargo, está presente en estas capas. El mismo mar polar que tanto se extendió hacia el sur por Norteamérica, asimismo cubrió toda Sudamérica, salvo la incipiente cordillera de los Andes. Se inundó la mayor parte de China y Rusia, pero la invasión acuática fue la mayor en Europa. Durante esta sumersión se sentó la bella piedra litográfica de Alemania meridional, aquellos estratos en los que se conservan como si fueran de ayer mismo fósiles tales como las delicadísimas alas de insectos antiguos. La flora de esta edad era muy similar a la de la edad anterior. Persistían los helechos, en tanto que las coníferas y pinos se iban asemejando cada vez más a las variedades de hoy en día. Aún se estaba formando un poco de carbón a lo largo de las márgenes del Mediterráneo. El retorno de los mares mejoró el clima. Los corales se propagaron hasta las aguas europeas, atestiguando que el clima seguía siendo suave y estable, pero no volvieron a aparecer jamás en los mares polares que poco a poco iban enfriándose. La vida marina de estos tiempos se mejoró y se desarrolló considerablemente, sobre todo en las aguas europeas.
tanto los corales como los crinoideos aparecieron temporalmente en mayores cantidades que en tiempos pasados. Sin embargo, los amonites dominaban la vida invertebrada de los océanos. Su tamaño medio iba de 7 a 10 centímetros, aunque una especie alcanzó un diámetro de 2,5 metros. Las esponjas estaban en todas partes y seguían evolucionando las sepias, así como las ostras. Hace 110 millones de años, continuaban desplegándose los potenciales de la vida marina. Entre las destacadas mutaciones de esta época figuró el erizo de mar. Los cangrejos, las langostas y otros tipos modernos de crustáceos se desarrollaron plenamente. Se produjeron marcados cambios en la familia de los peces, apareciendo por primera vez un tipo de esturión. Sin embargo, las feroces serpientes marinas descendientes de los reptiles terrestres aún infestaban todos los mares y amenazaban con aniquilar la entera familia de los peces. Esta seguía siendo la edad de los dinosaurios por excelencia. Atestaron estos la Tierra hasta tal punto que 2 especies se adaptaron al agua para subsistir durante el precedente periodo de la invasión marina. Dichas serpientes de mar representan un paso atrás en la evolución. En tanto que algunas especies nuevas iban haciendo progresos, ciertas especies se quedan estancadas y otras tienden a retroceder, revirtiendo a un estado anterior. En efecto, así sucedió con estos 2 tipos de reptiles que abandonaron el medio terrestre. Andando el tiempo, las serpientes de mar crecieron tal tamaño que se hicieron muy lerdas y con el tiempo perecieron porque no tenían el cerebro lo bastante grande para proteger sus enormes cuerpos. Su cerebro pesaba menos de 50 gramos y eso que estos descomunales ictiosaurios algunas veces alcanzaban 15 metros de largo y en su mayoría superaban los 11 metros. Los cocodriloideos marinos también constituyeron una reversión del tipo de reptil terrestre. Mas a diferencia de las serpientes marinas, estos animales siempre volvían a la tierra para poner sus huevos. Poco tiempo después de que 2 especies de dinosaurios emigraron al agua en un vano intento de preservarse a sí mismos, otros 2 tipos se vieron obligados a alzar el vuelo debido a la encarnizada competencia de la vida terrestre. Pero estos pterosaurios no fueron los antepasados de las verdaderas aves de las edades subsiguientes. Evolucionaron de los saltarines dinosaurios de hueso hueco y sus alas eran de formación similar a la de los murciélagos, con una envergadura de 6 a más de 8 metros. Estos reptiles voladores antiguos alcanzaban en su desarrollo físico 3 metros de largo y tenían mandíbulas separables, muy parecidas a las de las culebras modernas. Durante un tiempo, estos reptiles voladores parecieron ser un éxito, pero no consiguieron evolucionar de una manera que se les permitiera sobrevivir como aeronavegantes. Representan la ascendencia de las especies de aves que no sobrevivieron. Las tortugas se incrementaron durante este periodo, apareciendo por primera vez en Norteamérica. Sus antepasados llegaron de Asia vía el puente terrestre boreal. Hace 100 millones de años, la edad de los reptiles se fue acercando a su fin. A los dinosaurios, a despecho de su enorme masa, les faltaba poco para ser, en efecto, animales sin cerebro. Carecían de la inteligencia necesaria para conseguir comida suficiente para alimentar un cuerpo de semejante tamaño. Y así perecieron estos lerdos reptiles terrestres en cantidades cada vez mayores. De este momento en adelante a la evolución le seguirá el desarrollo de los cerebros, no el tamaño físico. Y el desarrollo de los cerebros caracterizará cada época
sucesiva de la evolución animal y del progreso planetario. Este periodo, que englobó el apogeo y el principio de la decadencia de los reptiles, duró casi 25 millones de años y se conoce como el periodo Jurásico. Muy bien. Ya vamos viendo cómo a través de cada uno de estos periodos, pues unas especies progresan, otras se estancan, algunas desaparecen. Y cuando uno piensa en lo que cada uno de esos periodos dura, que no es, uno dice 25 millones de años, como cualquier cosa. No, no, 25 millones de años, cuando uno se pone a pensar en eso es mucho, pero mucho tiempo. Sí, sí, le da adelante. Entonces, de la teoría del meteorito que cayó a un lado de Yucatán y que supuestamente destruyó a la mayoría de los dinosaurios, el libro no menciona nada, ¿verdad? No, el libro nos da otra causa muy diferente a... Es la falta de alimento. Exactamente, sí, porque eran tan grandes. Imagínense tanta comida que tendría que consumir al día. Y eran muchos. Y su cerebrito parece que no les ayudaba mucho tampoco. Pues esa fue la causa. No fue por un asteroide que hubiera caído, que dicen que cayó allí en lo que es hoy Yucatán, allá en la península, que ese es el cráter que abrió y que acabó con todo. Bueno, esa es la teoría que dice la ciencia, ¿verdad? La ciencia tiene muchas teorías y se dan ya por hecho, como la del Big Bang, por ejemplo. Pero en su momento yo creo que se van a desenmascarar o por lo menos a evidenciar de que no tienen lógica y la ciencia tendrá que entonces modificar o no sé qué hará. Pero según el libro Durantia, no murieron por causa de un meteoro que cayó y destruyó el planeta, ¿no? Fue por lo que acabamos de leer, de hambre realmente. Pues si no, entonces vamos a continuar con el siguiente numeral, el número 3. Y, perdón, Liliana, ¿sí? Liliana. Ahora sí. Qué pena, ya. Pues no sé, voy a emitir un pensamiento muy humano, ¿no? Muy humano. Se me hace muy cruel. O sea, se me hace muy cruel, digamos, que hayan muerto así. ¿Por qué no les quedaría fácil, digo yo, un pensamiento muy humano, ¿no? ¿No les quedaría más fácil simplemente extinguirlo sin necesidad de tanta... ¿Usted se imagina ese cuerpo no tan grande aguantando toda esa hambre hasta morirse? A mí me parece muy cruel. Es un pensamiento muy humano, ¿no? De pronto, pues no sé, perdóneme si de pronto, pues estoy como muy atrevida, pero se me hace muy tenaz. Bueno, sí, si vamos a pensar en eso, pues son muchas las cosas que nos parecen crueles y que uno a veces no entiende. Sí. Y no solamente ¿Será desde que hace... por eso es un planeta decimal? ¿Será que eso es lo que quiere decir un planeta decimal? No, no, Porque no es que necesariamente, no necesariamente. Pero esas cosas, mire que, por ejemplo, el caso de los dinosaurios, hace 50 o yo no sé, 100 millones de años atrás, pero es que cosas similares y peores están ocurriendo hoy en día mientras estamos aquí reunidos leyendo. sí, claro, sí. Entonces, Sí, y uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero esa es la eterna sí, pregunta, ¿verdad? De por qué pasan ciertas sí. cosas y uno en nuestra mente, o por lo menos esa es la respuesta que yo me doy, en mi mentalidad de un simple ser humano, pues uno no entiende muchísimas cosas, desde luego. Ajá. Es imposible entenderlas, ¿no? Pero si son así, Sí, pues así son. Simplemente ni a veces modos. uno tiene que aceptar. Mm, Pero sí, sí, es señor. cierto, es válida la pregunta y no es que sea atrevida, no. Pues yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho preguntas, ¿por qué ocurrirá esto? ¿Por qué ocurrirá lo otro? Sí, Pero señor. así fue. Y bueno, Gracias. ok. Pues entonces adelante, Laura, para el numeral número 3. Voy a compartir la pantalla a ver si se ve ya. Ahora sí, ¿cómo no? Vale, gracias. La etapa queretácica, el periodo de las plantas floríferas y la edad de las aves. El gran periodo queretáceo deriva su nombre del predominio en los mares de los prolíficos foraminíferos productores de Creta y Greda. Este periodo acerca a Urantia al final del prolongado dominio de los reptiles y presencia
la aparición en la Tierra de plantas floríferas y fauna avícola. Estos también son los tiempos en que termina la deriva de los continentes hacia oeste y sur, acompañado de formidables deformaciones de la corteza y erupciones de lava concomitantes y vastas y de grandes actividades volcánicas. Cerca del final del periodo geológico precedente, gran parte de la Tierra continental estaba elevada por encima del nivel del mar, aunque hasta el momento no había picos montañosos, pero a medida que continuaba la deriva terrestre continental, esta topó con el primer gran obstáculo en el fondo profundo del Océano Pacífico. Esta contención de las fuerzas geológicas dio ímpetu a la formación de la entera vasta cordillera septentrional y meridional, extendiéndose desde Alaska por México hasta Cabo de Hornos. De este modo, este periodo se convierte en la etapa moderna de la formación de las montañas de la historia geológica. Con anterioridad a estos tiempos había pocos picos, tan solo lomas elevadas de gran anchura. La cordillera de la costa del Pacífico iba elevándose, pero estaba situada 1.100 kilómetros al oeste de la costa de hoy en día. Las sierras comenzaban a formarse, siendo sus estratos de cuarzo, que contienen oro, fruto de las erupciones de lava de esta época. En la parte este de Norteamérica, la presión ejercida por el Atlántico también actúa para ocasionar una elevación de la Tierra. Hace 100 millones de años, el continente norteamericano y una parte de Europa estaban bien elevados sobre el agua. La deformación de los continentes americanos continuó, resultando en la metamorfosis de los Andes de Sudamérica y en la gradual elevación de las planicies del oeste de Norteamérica. La mayor parte de México se hundió por debajo del mar y el Atlántico meridional invadió la costa oriental de América del Sur, alcanzando con el tiempo la costa presente. Los océanos Atlántico e Índico eran entonces más o menos como lo son hoy. 95 millones de años, las masas terrestres de América y Europa fueron hundiéndose nuevamente. Los mares australes comenzaron la invasión de Norteamérica y paulatinamente se extendieron hacia el norte hasta comunicarse con el Océano Ártico, lo cual constituyó la segunda gran sumersión del continente. Al retirarse este mar finalmente, dejó el continente casi como es actualmente. Antes de que comenzara esta gran sumersión, las tierras altas Apalaches del este se habían desgastado casi completamente, bajando hasta el nivel del mar. Las capas polícromas de arcilla pura, que hoy se utilizan para fabricar loza de barro, se sentaron sobre las regiones costeras del Atlántico durante esta edad, teniendo las capas un espesor medio de unos 600 metros. Grandes acciones volcánicas acontecieron al sur de los Alpes y a lo largo de la presente cordillera costal de California. Las mayores deformaciones de la corteza en millones y millones de años se produjeron en México. Ocurrieron además grandes cambios en Europa, Rusia, Japón y en la parte austral de Sudamérica. El clima se hizo cada vez más diverso. Hace 90 millones de años, los angiospermas surgieron de estos primitivos mares cretáceos y poco tiempo después invadieron los continentes. Estas plantas terrestres aparecieron súbitamente, junto con las higueras, las magnolias y los tulipaneros. Poco tiempo después se propagaron por Europa y por las planicies del oeste de Norteamérica, las higueras, los árboles de pan y las palmeras. No apareció ningún animal terrestre nuevo. Hace 85 millones de años se cerró el estrecho de Bering, acorralando las aguas del Mar del Norte que se venían enfriando. Hasta entonces, la vida marina de las aguas del Atlántico, del Golfo y del Océano Pacífico habían diferido considerablemente, debido a las variaciones de temperatura de estas dos extensiones de agua, la cual
Para ese entonces se hizo uniforme. Los depósitos de marga de greda y arenisca verde le prestan el nombre a este periodo. Las sedimentaciones de estos tiempos son abigarradas, consistentes en greda, esquisto, arenisca y pequeñas cantidades de caliza, junto con carbón inferior o lignito, y en muchas regiones contiene petróleo. Estas capas tienen un espesor que varía de 60 a 3.000 metros en algunos lugares del oeste de Norteamérica y en numerosas localidades europeas. Se puede observar estos depósitos por los bordes orientales de las montañas rocosas en las estribaciones cuesta arriba. Por el mundo entero, estos estratos están impregnados de greda y estas capas de semirroca porosa recogen aguas en los afloramientos inclinados y la transportan hacia abajo para proporcionar la fuente de agua de gran parte de las presentes regiones áridas de la Tierra. Hace 80 millones de años ocurrieron grandes perturbaciones en la corteza terrestre. El avance de la deriva continental hacia el oeste se iba paralizando y la inmensa energía del lento impulso de la masa continental que venía a la zaga desmoronó la costa del Pacífico de Norteamérica, así como la de Sudamérica, e inició profundos cambios consiguientes a lo largo de las costas pacíficas de Asia. Esta elevación terrestre alrededor del Pacífico, que culminó en las cordilleras presentes, tiene una longitud de más de 40.000 kilómetros. Los levantamientos que acompañaron su surgimiento fueron las mayores deformaciones de superficie que se hayan producido desde que apareciera la vida en Urantia. Los flujos de lava, tanto por encima como por debajo de la Tierra, fueron cuantiosos y vastos. 75 millones de años atrás se produce el fin de la deriva continental. Desde Alaska hasta el Cabo de Hornos ya estaban completas las cadenas de montañas de la costa del Pacífico, aunque hasta este momento había pocos picos. La fuerza propulsora contraria a la deriva continental, que se había parado, continuó elevando las planicies del oeste de Norteamérica, mientras que en el este los desgastados montes Apalaches de la región del litoral oriental se proyectaban abruptamente hacia arriba, casi sin declive. Hace 70 millones de años acontecieron las deformaciones de la corteza relacionadas con la máxima elevación de la región de las montañas rocosas. Un gran segmento de roca se levantó 24 kilómetros en la superficie de la Columbia Británica. Aquí, las rocas cámbricas fueron impulsadas en un plano oblicuo respecto a las capas cretáceas por la vertiente oriental de las montañas rocosas, cerca de la frontera con Canadá, se dio otra espectacular alteración geológica. Aquí se pueden encontrar las capas de piedra formadas con anterioridad a la vida, que se habían solevantado por encima de los depósitos cretáceos, siendo estos en ese entonces los más recientes. Esta fue una edad de actividad volcánica en todo el ámbito global, que dio origen a numerosos pequeños conos volcánicos aislados. En la región sumergida del Himalaya estallaron volcanes submarinos. Gran parte del resto de Asia, inclusive Siberia, aún estaba sumergida. Hace 65 millones de años se produjo una de las mayores erupciones de lava de todos los tiempos. Se puede encontrar las capas de los depósitos de estas y de anteriores erupciones de lava por todas las Américas, África del Norte y del Sur, Australia y parte de Europa. Los animales terrestres habían cambiado muy poco, pero debido al mayor surgimiento continental, sobre todo en Norteamérica, se multiplicaron a paso acelerado. Norteamérica fue el gran campo de la evolución de los animales terrestres de estos tiempos, ya que la mayor parte de Europa estaba sumergida. El clima seguía siendo templado y uniforme.
Las regiones árticas gozaban de condiciones meteorológicas muy parecidas a las del clima de hoy en Norteamérica Central y Meridional. La vida vegetal estaba evolucionando intensamente. Entre las plantas terrestres predominaban los angiospermas y aparecieron por primera vez muchos árboles de los tiempos presentes, incluyendo hayas, abedules, robles, nogales, sicomoros, arces y palmeras modernas. Abundaban las frutas, hierbas y cereales. Estas hierbas y árboles de semillas fueron para el mundo vegetal lo que los antepasados del hombre fueron para el mundo animal. Su importancia evolutiva tan solo fue superada por la aparición del hombre mismo. Repentinamente y sin gradación previa, la gran familia de plantas floríferas se transformó por mutación. Esta flora nueva se diseminó por el mundo entero. Hace 60 millones de años, aunque los reptiles terrestres estaban en decadencia, los dinosaurios continuaron en calidad de monarcas de la Tierra, tomando ahora la delantera los tipos más ágiles y activos de dinosaurios carnívoros, de la variedad saltadora similar a los canguros. Pero en algún momento anterior habían aparecido nuevos tipos de dinosaurios herbívoros, cuyo rápido aumento se debió a la aparición de las plantas terrestres de la familia herbácea. Uno de estos dinosaurios herbívoros, nuevo, era un verdadero cuadrúpedo, con 2 cuernos y un crecimiento en forma de capa en los hombros. Apareció un tipo terrestre de tortuga, de 6 metros de ancho, además de un cocodrilo moderno y auténticas serpientes de tipo moderno. También se dieron grandes cambios entre los peces y otras formas de vida marina. Las primeras aves zancudas y nadadoras de las edades anteriores no prosperaron en el aire, tampoco lo hicieron los dinosaurios voladores. Estas fueron especies de corta existencia que se extinguieron al poco tiempo. Sufrieron el mismo estilo de aniquilación de los dinosaurios, ya que tenían muy poca sustancia cerebral en proporción con su tamaño corporal. Esta segunda tentativa de producir animales que pudieran navegar en los aires fracasó, al igual que el infructuoso intento de producir mamíferos durante esta edad y la precedente. Hace 55 millones de años, lo que marcó la marcha evolutiva fue la súbita aparición de la primera especie auténtica de ave, una pequeña criatura parecida a la paloma, que fue la predecesora de toda la fauna avícola. Este fue el tercer tipo de criatura voladora que apareció sobre la Tierra y surgió directamente del grupo de los reptiles, no de los dinosaurios voladores que eran coetáneos, ni de los anteriores tipos de aves terrestres dentadas. Así pues, esta llega a conocerse como la edad de las aves, así como la edad de la decadencia de los reptiles. Pues hemos concluido. Dejo de compartir y ya hay una persona que tiene algo que comunicarnos. Es Laura. Sí, bueno, en el texto por ahí en el 63.10 o 9 más o menos, algo decía de un depósito de petróleo en esa capa. Entonces, esta onda de que el petróleo viene de los dinosaurios, no, nada que ver. Ay, no sé si sea una pregunta para esto. Hombre, yo creo que mi opinión es que el petróleo viene de restos orgánicos y son de muchas procedencias. Yo así lo creo y así lo he leído. Entonces, en ese momento no necesariamente tenían que ser todo de dinosaurios. Supongo que hubo grandes bosques que quedaron también por las circunstancias geológicas, quedaron en la profundidad y hoy surge en forma de petróleo. No sé, que alguien más tiene más conocimiento sobre el tema y quiere compartirlo. Estaba como por el 90 millones de años, hace 90 millones de años, no sé, perdí la
la línea exacta. Yo Pues creo yo que no en la mi opinión contestaste muy bien, Laurita, porque yo también tengo entendido eso. Son restos más bien restos orgánicos que eventualmente se quedaron ahí y al pasar millones de años, bueno, pues fueron adquiriendo características que hoy en día dan lo que es petróleo. A ver, Silvia. Creo que el petróleo en su mayor porcentaje es por restos orgánicos, pero del reino vegetal. Se llegan a mezclar en algunos casos con materia animal y por eso hay diferencias de petróleos, pero en su mayoría es por restos vegetales y se forman a través de la presión de las capas terrestres. Es lo que yo sé de qué está compuesto el petróleo, cómo se forma. Pero yo tenía una pregunta, ahorita que escuché lo de la paloma, yo les pregunto, no sé quién pueda participar o comentar algo. Cuando sembraron la vida aquí en Urantia, porque hay muchas variedades y ya ven que ustedes que hay planetas, que hay seres voladores, mortales ascendentes voladores, mortales ascendentes acuáticos, mortales ascendentes terrestres. Mi pregunta es, ¿creen que ellos ya sabían qué tipo de mortales ascendentes iba a haber en Urantia? ¿O fue porque surgimos como terrestres? Pero de acuerdo a la condición del planeta, pudiera haber habido también mortales ascendentes voladores o mortales ascendentes acuáticos o mortales ascendentes no respiradores. Entonces, ¿sería que surgimos de esta forma o ellos ya tenían como el prototipo de qué era lo que esperaban? No sé si lo dice el libro de Urantia, no lo he encontrado, pero tengo esa duda. Espero haberme explicado. Gracias. A ver, Flor, ¿le contestas tú? Porque yo no lo sé. Bueno, en realidad yo creo que, bueno, una cosa sí nos dicen, que había que tener la suficiente sal en el mar, o sea, cloruro de sodio, esa es una de las características, y la segunda, que este planeta en particular desarrolló atmósfera. Entonces yo creo que ahí tienes un primer camino, ¿no? Hacia dónde podía haber ido la vida. Yo no sé, desafortunadamente no conocemos la parte técnica de la fórmula original, el plasma original, como para saber en qué se modificó la fórmula o qué es lo que estaban esperando ellos, porque en algún momento dado creo que hubo 3 variaciones que podrían haber resultado eventualmente en vida inteligente, pero sí, fue la que se dio fue la que surgió, pues sí, gracias a que la ranita saltó lo suficiente, ¿no? Sería muy interesante, yo creo que nos vamos a enterar después cuando estemos en el mundo de estancia, qué fue lo que ellos estaban esperando aquí. Y entiendo perfectamente la pregunta de Liliana también con respecto a los pobrecitos dinosaurios, pero la verdad es que yo creo que ellos son muy objetivos en la forma de planear, el planeamiento y las fórmulas que usan, la cantidad de variaciones, o sea, es toda una fórmula matemática que involucra tiempo y muchas variables como para dar resultados que terminen en el hombre inteligente, ¿no? Es muy interesante todo lo que nos narran aquí, que ni siquiera nos lo habíamos planteado. A mí me encantaría saber qué fue lo que ellos esperaban de este planeta. Creo que esto, gran parte nos va a tocar verlo después, o conversarlo más, al menos. Porque ya había una fórmula previa, ¿no? Ya había una fórmula previa. Sí, ellos originaron la fórmula. Pero no sé si existía ya el prototipo o no sabían qué iba a pasar. Yo creo que al ser un planeta decimal les permite experimentar para hallar nuevos modelos de vida que eventualmente mejoren las características de las fórmulas que ya están comprobadas, que ya están en existencia. Y esto yo supongo que cada vez que crean nuevas fórmulas en planetas decimales, el objetivo es que después en los mundos del espacio exterior se irán mejorando también. Y claro, juega mucho el papel de la característica de espacio que haya y las características de los cuerpos de los planetas, en este caso, donde se va a implantar la vida, ¿no? Es fascinante y creo que nos va a costar trabajo poder entender a profundidad
¿Cuál es la intención de ellos? O sea, todos de algún modo pensamos con cierto acierto, no podemos hacer conjeturas y son muy válidas las conjeturas porque así, de ese modo aprendemos, de ese modo vamos dilucidando cómo fue que se dio la vida aquí, creo yo, pero una respuesta cierta es bien difícil. Te puedo conseguir un portador de vida que venga y nos explique, pero creo que no va a ser aquí. Gracias. No, yo Hay preguntaba que porque, preguntárselo, y ojo, no hay pregunta tonta, ¿eh? Al contrario. sí, porque a veces lee uno el libro y a lo mejor yo no me di cuenta y ya lo decían. Por eso preguntaba. Gracias. Dan características, sí, y uno puede sacar ciertas conclusiones, pero a ciencia cierta yo creo que no nos comentan exacto, porque quizá ni ellos mismos en algún momento dado, y eso es algo precioso que tiene este libro, que los mismos reveladores o los portadores de vida a veces no saben exactamente hacia dónde va a llegar el resultado, ¿no? A ver, ahorita seguimos conversando. Laurita, tú estás a cargo ahorita, puedes dar la palabra al que sigue. Sí, Luis, estaba antes. Luis, por favor. Sí, gracias. Buenas noches. No sé si no lo oí, no lo capté, pero pues, ¿cómo salen los animales? O sea, cuando dijeron de las aves, me acordé de la pregunta eso, que fue primero el huevo o la gallina. Entonces, que el animal, la paloma salió de pronto así, o sea, se apareció, porque dice, de pronto aparece las aves. O sea, no dicen, porque si el ave es una evolución de los reptiles, que eran los anteriores, deberían haber dicho que una iguana se convirtió en paloma o no sé. O sea ¿cómo apareció? Cada animal no explican, ¿no? Curiosamente utiliza palabras como que te dan a entender que no tiene una explicación. Dice, fue una especie de experimento. Yo he entendido, yo no he leído muy bien el libro ni conozco las respuestas, y me imagino que ahora Flor te contesta, pero desde mi punto de vista, creo que todo esto es un proceso de evolución y que ellos intervienen como han intervenido, pretendido intervenir con nosotros, con Adán y Eva o con el príncipe Caligastiano, vienen a interferir para ayudarnos en la evolución. Yo lo estoy viendo de esa misma manera. No sé si me equivoco, ¿no? Aquí tenemos conocedores del libro. Flor o yo lo de Jaime. Adán y Eva lo entiendo yo, porque es como yo soy ingeniero agrónomo, es como que yo tengo una vaca que está resistente al calor del trópico y la cruzo con una vaca lechera para que me dé un híbrido resistente que dé leche, pero es la misma vaca, lo que le mejoro son sus atributos o su capacidad de adaptarse al ambiente o de que produzca más. Y así se han hecho los mejoramientos de todos los animales domésticos. Pero, o sea, que digan que, o sea, de pronto apareció un dinosaurio con cacho, de pronto apareció uno con escamas, de pronto apareció una culebra, de pronto apareció, o sea, ¿cómo aparecen? No, Pero fíjate, utiliza la palabra espontáneamente. O sea que esa palabra hay que analizarla. ¿Qué quiere decir espontáneamente? Un poco lo que dice Luis, claro. Sí, sí. O súbitamente, o sea, es lo que comentaba hace rato, o sea, que no sabemos si en la fórmula original estaba establecido que después de ciertas generaciones, claro, o sea, en millones de años, no muchas generaciones, el elemento que iban a ser número tal después de tantas generaciones iba a traer algún cambio genético, no sé si estaba programado dentro de la fórmula o lo que puede ser. Los diferentes animales bajo las diferentes y ambientes pueden empezar a ir desarrollando, de acuerdo con la selección natural, diferentes habilidades o características en el cuerpo o alimentarias que eventualmente cuando se crucen con otro quizá podrían sacar una nueva variedad que surge de ese medio ambiente que ha modificado algo en su genética interior. Eso podría ser súbitamente también, pero a ciencia cierta no sabemos. La cosa es, no es que de un animal a otro ya surja, ¿sabes? Por ejemplo, como las razas, bueno, no me quiero adelantar, ya lo vamos a ver después, pero se puede dar el caso de una ligera variación que bajo ciertas características se torna en una verdadera variación más significativa.
que requiere tiempo para llegar a ese cambio tan drástico, pero que genéticamente de una generación a otra se dio un brinco, un pequeño salto, que motivó un cambio drástico o significativo. Sí, yo lo que quiero imaginarme es que, no sé, un dinosaurio puso un huevo y en vez de salir un dinosaurio salió una paloma. No, O sea, yo creo que no es, no es no me tanto. lo puedo imaginar que de pronto No. apareció de la nada, ¿no? Sino que o sea, No es o no tampoco. explican cómo salió. Yo No, siempre... yo creo que están involucrados otros procesos que tienen tiempo y cuando dicen súbitamente, para nosotros súbitamente, en nuestra inmediatez, súbitamente es de un segundo a otro. Para ellos, bajo un contexto de millones de años, súbitamente puede involucrar un lapso mayor de tiempo, creo yo. Pero vamos a seguir conversando con eso porque es más interesante. Gracias. A ver, Laurita. Jorge está ahora. Gracias, buenas noches. Sí, quería contar algo, lo que estaba diciendo Florecita. Los portadores de vida hacen los postulados en los diferentes mundos de acuerdo a la atmósfera que hay. Entonces ellos hacen, eso es lo que tengo entendido yo, ellos hacen los postulados y echan a andar la vida que tenga que ser. Ellos son muy respetuosos de la línea que se empieza a generar a través de esos postulados de vida que ellos hacen. Y como dijo la señora, no me acuerdo el nombre, que los dinosaurios se le hace algo muy cruel, que los que se han extinguido, pero eso forma parte de la evolución de ese animal. Uy, hay muchos animales que tienen que existir para que otros vengan después. Eso forma parte de una fórmula evolutiva que realmente es algo muy técnico para nosotros. Por eso ellos dicen, ocurrió una mutación, pero esa mutación implica una cantidad de cambios biológicos y técnicos que nosotros no entendemos en este momento. Tal vez más adelante nos explicará. Por ahora, como dijo Flor, estos cambios repentinos puede ser entre 20 millones y 5 millones de años. En un lapso de 125 millones ocurrió un cambio repentino en 5 millones, en una mutación de una planta o de un dinosaurio o de un pez o de un ave, pero eso no es de un día para otro. Entonces, pero ellos son los portadores de vida y los ingenieros biológicos, ellos son muy respetuosos de la forma como se va desarrollando la evolución en los mundos que son como Urantia, que son mundos decimales, donde son mundos experimentales. Eso era todo lo que quería decir. Gracias. Siler, otra vez, se ha levantado. Siler. Sí, hermano. ¿No será que también ellos, no sé si leí mal, pero creo que ellos son responsables de complementar, perdón, en un momento dado la vida para esperar que surjan los mortales ascendentes? Entonces ellos pueden manipular, creo que el libro lo dice, pueden manipular o complementar en un momento dado la situación para que se dé. Creo que ya hasta que se dé el ser que ellos buscan, es cuando ya dejan de meter su mano, por decirlo así. Entonces a lo mejor son algunas especies que no te dicen que las metieron, pero a lo mejor por ahí las complementaron. Pienso yo que hasta las pudieron haber traído de otro lado, probablemente, o ya venían con ellos y después las soltaron, no sé. A veces pienso eso también, porque no hay un seguimiento muy técnico, ¿no? Que nos permita saber la secuencia. Pero como son portadores de vida y son sembradores de vida, a lo mejor en un momento dado ven que hace falta algo, van y ya tuvieron una previa experiencia en otro lado y la meten por acá o los traen ahí, me los imagino en una cajita y ahí los tienen y luego los sueltan. Porque también así pasó cuando vinieron los del príncipe planetario y que mezclaron con las razas humanas, los trajeron de otro lado y aquí los mezclaron. Entonces pueden ser algunos experimentos de genética que ellos tienen permitido hacer hasta el momento en que cumplen su misión, cuando empiezan los seres mortales ascendentes. Bueno, gracias. Rafael, ha desaparecido la manita. ¿Querías hablar? Rafael. Bueno, sí, bueno,
A lo mejor me salgo un poco, no sé, es que me trae a la mente esta elucubración acerca de qué pudo haber sido, por qué evolucionaron así las especies. Toda esta serie de preguntas me trajo a la memoria un fenómeno o un proceso que sucede en la naturaleza que se llama entropía. La entropía a grandes rasgos nos dice que todo sistema se descompone a lo largo del tiempo, ¿no? Como que tiende al desorden, aunque en realidad una definición más coherente del fenómeno de la entropía es todo sistema o todo lo que existe evoluciona hacia su estado más probable. Esa definición me abrió a mí los ojos y lo comparo o lo traigo a colación porque si bien es cierto que todo sigue un plan, las huestes que los portadores de vida o todas esas personalidades que se encargan de plantar las semillas en el planeta, plantan eso, las semillas, pero el sistema se echa a andar y evoluciona hacia su estado más probable, con las condiciones ambientales, con las condiciones de atmósfera. Por ejemplo, en cierto momento hay otro periodo de la historia planetaria que se llama el periodo carbonífero, que había tal cantidad de oxígeno en el planeta que había insectos gigantes, o sea, libélulas del tamaño de un águila, por ejemplo, ¿no? Y había árboles gigantescos, que son los que al final del periodo carbonífero, como dice Siller, decae la concentración de oxígeno en el planeta y toda esos insectos y esas plantas se convierten después en petróleo. Pero es fascinante la parte de la entropía porque nos da una idea de por qué evolucionamos así. Y una parte importante de la entropía dice que todo evoluciona hacia la descomposición. Todo el planeta, todos los fenómenos que nosotros conocemos evoluciona hacia la descomposición. ¿Es probable que mañana amanezcamos siendo bebés? Pues sí, nada más que es diminuta la probabilidad. Entonces es más probable que mañana amanezcamos más viejos, ¿no? Sin embargo, el fenómeno de la vida es constante en su lucha contra la entropía. Todo nuestro cuerpo trata de luchar en contra del desorden. Y todas las especies y toda la vida en general trata de luchar en contra del desorden. Trata de mantener al cuerpo vivo, trata de mantener a la planta dando fruto. O sea, es fascinante. Y bueno, hasta ahí dejo mi reflexión para no comernos más el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más quiere participar en la conversación? ¿Hay algo que aportar más? ¿Nadie? Sí, quería aportar algo más. Quería hacerles caer en cuenta que esto no termina acá. La evolución continúa. Nosotros estamos en un punto de una evolución de un mundo. Es más, ustedes pueden ver en las noticias cada rato sale que se descubrió una nueva especie de rana, se descubrió una nueva especie de insecto, todos los días siguen descubriendo especies que para nosotros eran desconocidas. Entonces, eso da mucho a pensar. Eso quiere decir que ellos siguen trabajando en este planeta. Y esto no termina aquí, esto sigue. Eso es todo, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Nadie más? Entonces, terminamos. Jaime, ¿coges la palabra o tú, Flor? Sí, sigo yo ahorita con el... Sigue, Flor. Voy a compartir. Nada más quiero comentar, Siller, yo hasta ahorita no he entendido que hubieran podido traer, una vez establecida la fórmula y dejándole en su desarrollo, que hayan traído algo extra de otro lugar para ayudar o modificar o X. Creo que eso iría un poco en contra de
el objetivo de implantación de una fórmula original como decimal, porque entonces ya no sería el proceso natural de una nueva variable en este planeta, sino que estaría inmiscuido otro parámetro más u otra variable más. Que hasta una vez que la implantan, pueden vigilarla, quizá puedan hacer cierta manipulación, no mucha, cierta manipulación, hasta que llegue el hombre al ser humano y ahí sí ya no pueden meter mano para nada, ¿no? Eso es lo que yo he entendido. Pero bueno, es algo... sí, adelante, si quieres. No, de hecho fue especulación mía, hermanita, el libro no lo dice. Pero como hicieron cuando trajeron a los seres que trajeron para que se mezclaran con las razas de aquí para mejorar la especie, y ellos como responsables de implantar la vida, pues se me ocurre a lo mejor, no lo dice el libro, claro, es una forma personal de interpretar, ¿no? Y a lo mejor por ahí tuvieron que condimentar, por decir, la evolución del planeta, porque es como cuando uno está guisando algo y pues como que le falta, pues consigues una especie, una cebolla, un poquito más de temperatura, entonces, a ver, no hay aquí, voy a traer al mercado, ¿no? O sea, y pienso yo, pero ya es cosa de mi mente. No lo dice el libro, tiene usted razón. Gracias. Es interesante, una propuesta, claro, pero sí, no sé si ellos faltarían a sus propias reglas haciendo algo así, a sus propias reglas genéticas, ¿no? No sé. Valdemar, adelante, pero gracias, Siller. Valdemar, adelante. Y veo que no tienes el micrófono. No se oye, a ver, quítalo. Lo tiene quitado. Lo tiene cerrado el Lo micrófono. tiene cerrado, pero estaba hablando con... A ver, quita el micrófono. A ver, Ahora. No, no te oigo. Ay, qué pena. Pero pon tu pregunta en el chat y te la contestamos. ¿Sí? Bueno, mientras voy a compartir, vamos al... Ahí ya se ve el documento. 4. El fin del periodo de la Greda. Se aproximaba a su fin el gran periodo Cretáceo y su terminación marca el final de las grandes invasiones marinas de los continentes, especialmente en Norteamérica, donde se habían producido precisamente 24 grandes inundaciones. Vamos a poner atención en estas dos líneas. Aunque hubo sumersiones menores subsiguientes, ninguna de estas se puede equiparar con las vastas y prolongadas invasiones marinas de esta edad y otras anteriores. Estos periodos alternos de dominio del mar y de la tierra ocurrieron en ciclos de 1 millón de años cada uno. Viene dándose un secular ritmo relacionado con este ascenso y descenso del fondo del océano, de los niveles de la tierra continental. Estos mismos movimientos rítmicos de la corteza continuarán desde este momento en adelante a través de la historia de la tierra, pero con menos frecuencia y menor grado. ¿Por qué les digo que ninguna de estas se puede equiparar con las vastas, prolongadas invasiones marinas de esta edad? Estamos hablando del fin del periodo de Greda. Porque posteriormente, como la vamos a ver en otros documentos después, los reveladores nos aclaran lo que pasó, no me quiero adelantar, pero con una supuesta inundación posterior de todo el globo terráqueo. Solamente durante este tiempo fue que hubo una inundación de todo el espacio. Posteriormente fue otro caso, propiamente hablando de Noé, para decirlo, pero no me quiero adelantar. Perdón, Jaime, ya me adelanté un poquito. Pero para aclarar ese pequeño detalle de la inundación. Bueno, vamos. Este periodo también presencia el fin de la deriva continental y la formación de las montañas modernas de Urantia. Pero la presión ejercida por las masas continentales y el impulso frustrado de su secular deriva no son los únicos factores que influyen en la formación de las montañas.
El factor principal y subyacente que determina el emplazamiento de una cordillera es la existencia previa de tierras bajas o depresión que se han llenado con los depósitos comparativamente más ligeros, ocasionados por la erosión de la tierra y por el desplazamiento de los mares durante las edades precedentes. Estas áreas de tierra más ligeras tienen a veces un espesor de 4.500 a 6.000 metros. Por lo tanto, cuando la corteza está sujeta a una presión, sea cual fuere su origen, estas áreas más ligeras son las primeras en desmoronarse, plegarse y solevantarse para compensar las fuerzas y presiones contendientes y contrapuestas que actúan sobre la corteza de la tierra o por debajo de ella. En algunas ocasiones, estos levantamientos de tierra ocurren sin plegamiento, mas con respecto al surgimiento de las montañas rocosas, se produjeron grandes plegamientos y ladeos, acoplados con colosales levantamientos de las distintas capas, tanto por debajo como por encima de la superficie. Las montañas más antiguas del mundo están ubicadas en Asia, Groenlandia y Europa septentrional, entre los más antiguos sistemas que van desde el este al oeste. Las montañas de Edad Media están en el grupo que circunda el Pacífico y en el segundo sistema de este a oeste de Europa, que se originó alrededor de esta época. Este gigantesco solevantamiento viene a medir 16.000 kilómetros de largo, extendiéndose desde Europa hasta las elevaciones terrestres de las Antillas. Las montañas más jóvenes se hallan en el sistema de las montañas rocosas, donde durante mucho tiempo solo surgieron elevaciones de tierra que fueron cubiertas sucesivamente por el mar, bien que algunas de las tierras superiores quedaron como islas. Posteriormente a la formación de las montañas de edad mediana, se elevó una tierra verdaderamente montañosa que posteriormente quedaría tallada en las montañas rocosas de hoy en día por la artesanía combinada de los elementos de la naturaleza. La región actual de las montañas rocosas de Norteamérica no es la elevación original de la Tierra. Hace mucho tiempo, la erosión arrasó con aquella elevación y luego la volvió a elevar. Hoy día, la cordillera delantera es todo lo que queda de los restos de la cordillera original que se volvió a elevar. Los picos, Pikes y Longs son destacados ejemplares de esta actividad de las montañas, habiendo sobrevivido a 2 o más generaciones de ellas. Estos 2 picos mantuvieron la cabeza por encima del agua durante varias inundaciones precedentes. Biológica y geológicamente, esta fue una edad pletórica y activa, tanto sobre la tierra como debajo del agua. Proliferaron los erizos de mar. En cambio, los corales y crinoideos disminuyeron. Los amonites, que de preponderante influencia durante la edad anterior, también menguaron en forma acelerada. Aquí tienen los erizos de mar, un ejemplo de varios tipos de erizos de mar. Sobre la tierra, los pinos y otros grandes modernos, inclusive la siguiente, y otros árboles modernos, inclusive las gigantescas secuoyas, que son lo que está aquí justamente en la imagen que están viendo a la derecha, estos árboles extremadamente altos, esas son las secuoyas, reemplazaron en gran parte a los bosques de helechos. Hacia fines de este periodo, aunque el mamífero placentario no ha evolucionado todavía, está plenamente preparado el escenario biológico para la aparición en una edad posterior de los primeros antepasados de los futuros tipos mamíferos. Miren cómo aquí, sin querer, nos están diciendo, nos está dando un poquito de respuesta a una de las inquietudes de hace rato. Nos están diciendo, hacia fines de este periodo, aunque el mamífero placentario no ha evolucionado todavía, está plenamente preparado el escenario biológico para la aparición en una edad posterior. Entonces estamos viendo que hay una secuencia que en algunos casos que se va dando paulatinamente a través del tiempo. Continuamos. Así termina una larga era de evolución mundial que va desde la primera aparición de la vida terrestre hasta los tiempos más recientes de los antepasados inmediatos de la especie humana y sus ramas colaterales. El periodo Cretáceo, engloba 50 millones de años y lleva a su término la edad
mamífera de la vida terrestre, que abarca un periodo de 100 millones de años y que se conoce como la era Mesozoica, presentado por un portador de vida de Nevadón, asignado a Satania, presentemente trabajando en Urantia. Wow, me encantaría conocerlo, aquí está. Me encantaría verdaderamente. Y le tendría todas las preguntas. Nos juntamos y hacemos la lista de preguntas y no acaba por contestar todo. Pero bueno, este documento lo elaboramos con muchísimo cariño. Laurita Muñiz, Carlos García y una servidora, Flor. Ahora dejo de compartir para que haya comentarios. Es fascinante ver todo por lo que ha pasado en nuestro mundito hermoso y, claro, la cantidad de años y detalles que en verdad ignorábamos y ahora gracias a la revelación podemos entender o podemos empezar a vislumbrar o a visualizar. Ojalá y pudiéramos darle mayor valor a lo que estamos aprendiendo ahora para poder, de algún modo, buscar la forma de cuidar lo que tenemos, porque yo creo que todo ese tiempo y todo ese trabajo, tanto de los portadores como de nuestro planeta mismo en evolucionar las especies y plantas en general, bien vale la pena que hagamos un esfuerzo, ¿no? Y que cuidemos nuestro hogar, nuestro planeta, ¿verdad? Bueno, preguntas, comentarios, inquietudes. Yo sí, ahorita tengo una pregunta. Adelante, Siller. En una parte del libro dice que hubo aves voladoras y que las ocupan para transportarse, pero no fue aquí en Urantia. ¿Ah? Sí, aquí fue. Pero si se murieron, acaban de decir que se murieron y todavía no estaban. Entonces, ¿salieron después? Bueno, lo que pasa es que ya vamos a ir para allá, pero sí, o sea, algunas de esas aves continuaron al grado de llegar a ser, poder ser amaestradas y llegar a ser animales inclusive cariñosos e inteligentes, que de hecho inclusive llegaban a hablar algún par de palabras. Eso es fascinante. Bueno, palabras o sonidos, ¿no? Ya vamos a llegar a eso porque sí, más adelante nos dan más información al respecto. También tengo una teoría del por qué eventualmente dejaron de existir y te digo que me encantaría tener uno de esos. Creo que eran animales verdaderamente hermosos y hoy nos podría servir muchísimo tenerlos. Desafortunadamente no los tenemos. Se extinguieron. Pero ya vamos a llegar a ello. Este documento dice que desaparecieron. Entonces después volvieron a surgir, yo creo. Sí, claro. Lo que sucede es que en ese tiempo no había no había seres humanos que pudieran amaestrar o usar hacer uso de esos animales. En ese tiempo eran puros animales. Entonces quizá unos animales se mataban entre ellos o eventualmente pues desaparecieron, ¿no? Pero ya vamos a conversar sobre los fandores que se llaman, que no me quiero adelantar, si no, don Jaime me va a decir que no me adelante y con toda la razón, porque es muy lindo de lo que son esos animales. Es una pena que se hayan extinguido, verdaderamente. Pero ya vamos a llegar a eso, y sí, Adán y Eva hicieron uso de ellos. Y el ser humano también. Pero en este caso, en este momento, aún no hay ser humano. Es únicamente lucha biológica. ¿Alguien más que guste aportar algo? Sí, Florecita, sí, quisiera Gracias por acotar. tu participación, sí. Y por lo que estamos viendo, creo que nos hacemos lo que dice Flor, tenemos que sernos conscientes de que esto es el Urantia, la Tierra, el mundo es una célula viva, es una célula en constante movimiento, que los movimientos son tan lentos para lo que nosotros vivimos, el lapso de vida que tenemos es muy corto y no alcanzamos a percibir realmente los cambios. Pero al comienzo del párrafo que tú leíste, Flor, dice, si no entendí mal, que estos cambios, estas inmersiones y sumersiones que hubo, fueron fuertes en aquel tiempo y en el futuro van a continuar, pero no con la misma intensidad. Ahí nos están dando un avance de por qué que la Tierra sigue cambiando, que la Tierra se sigue moviendo, que los polos se están transformando. Eso es un cambio normal de cualquier planeta en evolución, que nunca va a estar así como estamos nosotros, ni nunca ha estado así como lo vemos, y en un futuro va a estar. Que nosotros lo que alcanzamos a percibir son cambios.
pero que no es el fin del mundo, ni que la apocalipsis, no, estamos viendo, de pronto sí estamos acercándonos a unos cambios fuertes de la Tierra que se están viendo. Claro, se ha acelerado con el mal uso que nosotros le hemos dado, el calentamiento global, todo esto, pero creo que eso forma parte de un gran cambio. Como vimos las glaciaciones, yo creo que estamos próximos a otra glaciación, a otro desplazamiento, que eso no lo vamos a ver, lógico, porque eso se va en 300.000, 500.000 años, pero es un proceso que se da donde los polos vuelven y se cambian. Entonces, seamos conscientes de la tierra y de cuidarla, de darle cariño, de hablarle, que tierra es una célula viva, vivimos en ella. Bueno, Así. eso es todo. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Gusto de verte acá también. Adelante, Rafael. Bueno, yo quisiera traer a colación un título de un libro que les recomiendo ampliamente. Se llama ¿Por qué la ciencia no refuta a Dios? Entonces, es un libro pues muy creyente, pero que utiliza la ciencia como argumento de la existencia de Dios. Entonces, eh, 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 dice, por ejemplo, que, por ejemplo, Darwin, el padre pues, de la teoría de la evolución, ¿vale? Dice que, pues, solamente sobrevive el más apto, la supervivencia del más apto. Sin embargo, hay muchos animales actuales en la Tierra, en nuestro planeta, que parece que no son aptos ni siquiera para alimentarse, que son demasiado torpes. Por ejemplo, y uno de los ejemplos que da es el pavo real. El pavo real es muy torpe, no puede volar, tiene un pecho, es muy gordo, tiene una cola que le estorba. Otro es el quetzal, que sin embargo existen y que los científicos dicen, bueno, ¿de dónde salió? Puesto que no es apto para sobrevivir, es una especie no apta para sobrevivir. Y la respuesta que da el libro es que hay un fenómeno inexplicable en las especies naturales. O sea, no ha podido ser explicado, y es el fenómeno del altruismo. El altruismo es un fenómeno que no solamente se da en los humanos, sino también en las especies animales. Y hemos visto al tigre que se enfrenta a otro de su misma especie por defender a una pequeña jirafa. Hemos visto a osos que rescatan de un río a pequeños pajaritos que se están ahogando. Entonces, de hecho, hay muchos videos en YouTube en donde se ve ese altruismo de las especies animales unas con otras y que sale por completo de la óptica de la teoría de la evolución. Entonces, todos esos pequeños fenómenos tienen una razón de ser. Entonces, sí estamos en un planeta gobernado por el azar, pero es un azar que yo considero controlado por la mente maestra de nuestro Padre. Es un azar perfectamente bien diseñado que nos asombra cada día y al cual debemos estar sumamente agradecidos por pertenecer a esa y confiar en que nuestro Padre tiene todo ese azar, todas esas canicas que parecen rebotar unas contra otras de manera caótica, bien controladas. Les recomiendo ese libro, se llama ¿Por qué la ciencia no refuta a Dios? Muchas gracias. Yo soy de azar, diría más bien un planeta en proceso de aprendizaje. Así es. Para llegar al conocimiento y el entendimiento del creador. Bueno, me gustaría nada más ya para finalizar darle la palabra a Valdemar, si es que logró tener sonido, porque no veo que pusiste No tu sé. en el chat. A Ahí ver. estoy. Ay, sí, ahí, sí, adelante, Valdemar. No, nada más un comentario de lo que decía
Si le dicen Siller acá, donde vivo yo, hay muchos de ese apellido, pero es Siller. Pero bueno, Oh, nada más con diciéndolo, más o menos ya respondieron eso de que lo del príncipe Caligastia y Adán y Eva era porque había un plan de elevación del ser humano. Entonces había una razón por la cual esos personajes extraterrestres llegaron a Urantia, ¿no? En la evolución de antes del ser humano, bueno, pues podría ser que hubieran intervenido, pero yo estoy más en la que la evolución fue natural, continua, como debió haber sido, pero nada más era el comentario de que lo de Caligastia y lo de Adán y Eva era por una situación que ya estaba, ellos venían a hacer algo aquí, ¿verdad? Algo específico, y más adelante, pues el libro lo va a decir, ¿verdad? ¿Para qué vinieron? ¿Por qué vinieron? ¿Cuál era su objetivo? Que también estaba ya establecido, incluso en todos los mundos, me imagino que es ese mismo proceso, ¿verdad? De que pasa en Urantia. Era nada más un comentario. Muchas gracias y saludos a todos. gracias a ti, Valdemar. Sí, no quise tocar el tema porque para no adelantarme, pero después explican bien ese detalle que tú justamente acabas de mencionar y que además tiene otro propósito diferente, ¿no? Dentro de esto. Bien, pues entonces hemos llegado así al final de este documento número 60 y los invitamos a todos para el próximo jueves continuar con el siguiente documento, el 61, que va a estar bastante interesante. Así que entonces una feliz noche. Y gracias a Laurita Muñiz porque colaboró con nosotros. Muchas gracias, Laurita. Ay, bueno, gracias a vosotros por la oportunidad.